Sean todos bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP, CLATOP Estudio. Este es un espacio realmente abierto y compartido para leer trabajos. Una vez por mes leemos un trabajo. Un paper publicado tiene que tener como característica menos de un año de publicado, mejor menos de 6 meses. Y en este caso nos invita, ahí vemos el título, la quimioterapia adyuvante está asociada a prolongar el tiempo de sobrevida en razas pequeñas de perros que fueron amputados por un osteosarcoma apendicular. El grupo de investigadores es el grupo italiano liderado por la doctora Laura Marconato y nos vamos volando rápidamente al sur de este maravilloso continente, de esta maravillosa Latinoamérica, y nuestro coanfitrión es el doctor Sebastián Fernández de Uruguay. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo te ¿Cómo va, estás? Martín? ¿Cómo andan todos los compañeros que veo que se han sumado a la grabación? Sí, Nada. agradecidos. Ahí vamos a Sí. nombrarlos. Ahí lo vemos a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Desde Mérida, a Rodolfo, Ujú. a Cristian desde Ecuador, a Gema, a María Becerril y a JMO, que JMO, que no sé quién es. no No. sabemos, no sabemos, pero Bu- bienvenido, bienvenido, Buenas, bienvenido. soy yo, ¿cómo están? Ah, Osaka, Ah, ¿cómo están? ¿qué haces, gracias por Osaka? estar, No vi que profesor. quedaban mis chiclas. Soy Juan Gracias, Manuel Qué Osaka, bueno, esas son Juan qué Manuel bueno, Osaka. qué bueno. Bienvenido, pero no sabía bienvenido. que Qué aparecían las grande, chiclas. profe. Qué Esto es ¿Cómo grande que algo, andan? se ¿Todo llama bien? el profe. Estoy desde el auto y Bien. buscando a la nena en el jardín, así que voy a estar con silenciado, pero cuando pueda podré opinar. Sí, bienvenido, claro. bienvenido. Esto es algo, Imponente, qué bueno. es una Muchas invitación gracias. que le hicimos, que es testigo Sebastián, le hicimos durante su clase del módulo Claro. que habló toda una mañana del domingo de osteosarcoma, y lo desafiamos en un punto a decir, bueno, Tal cual. vamos a compartir. Bienvenido, bienvenido. Adelante, Qué grande, qué gracias. Gracias, grande. gracias. Muy bien, este es el paper que saben bien que cuando lo vean por YouTube va a quedar permanente. En la descripción de este video van a tener lo que ven arriba, que sería el enlace, en donde ustedes van a ir directamente a la revista, y en la revista van a poder descargar y leer tranquilos este paper. Si no, lo pueden directamente escanear con el QR y lo pueden bajar. Entonces es bien interesante porque es uno de los 5 tumores, creo que más malignos que más vemos en la oncología diaria, y siempre este trabajo principalmente da una revisión de cómo es el osteosarcoma y las características en general. Adelante, Sebastián, con esta presentación. Ahí Buenísimo. tenemos, nos mira de frente Me están este. escuchando bien, Martín, ¿no? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, Las bien, características del perfecto. osteosarcoma. En realidad, a mí me interesó, le pasé a Martín este paper porque cuando lo leí me interesaron dos cosas, o tres. Una de las cosas que más me interesó es una cosa que me tiene a mí atrapado desde que empecé a entrar en este mundo de los estudios de posgrado y es la capacidad que tienen en otros lugares del planeta de desarrollar estudios multicéntricos. Y en realidad es una capacidad que nosotros en América Latina parece que no tuviéramos, o por lo menos que nos cuesta enormemente. Y eso, a mí me atrapa mucho estos trabajos porque lo que veo es que independientemente de que aparezcan distintas formas de registro e incluso que se generen, digamos, metodologías incluso en este paper, lo que tiene que ver con los tratamientos no fueron exactamente los mismos y demás. De todas maneras, cuando uno tiene el registro, tiene la información, puede compartiéndola generar experiencia y generar fundamentalmente evidencia, que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa cuando nos enfrentamos a los pacientes y tenemos que hablar de pronósticos, diagnósticos y fundamentalmente de pronósticos y de resultados esperados con las terapias que proponemos, ¿no? Cosa, En el caso de perdón, los... Seba, Sí, perdón que te interrumpa, pero no lo había destacado esto, es verdad. sí, sí, Has puesto los lugares: Bolonia, Italia, claro. eh, Reino Unido, Turín, ¿no? Varese, después Sí.
Y de Estados Unidos, Fort Collins, que está Giovanni Tremolada, Por eso digo, ahí estamos interesante. hablando de 11 centros entre públicos y privados, que es otra cosa que a nosotros también nos cuesta mucho en América Latina, es decir, ponernos de acuerdo en cómo vamos a registrar las cosas. Y en todo caso, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo antes, tener el hábito de registro. Yo le estaba comentando a Martín antes que integro el Consejo de la Facultad de Veterinaria, el Consejo Directivo, y el tema de los registros médicos es un tema que a mí es como una especie de karma bueno, que insisto mucho en el tema, porque claro, cuando veo estas cosas, el único problema que hace que nosotros, o la única limitante que tenemos muchas veces para poder compartir experiencias es que no tenemos registros médicos. O tenemos registros médicos tan malos que no nos dan ganas de compartirlos. Y ese es un enorme tema en la formación profesional. Sin duda, estas cuestiones son, digamos, estos tres puntos más grandes que son parte de la introducción del paper. Digo, me parece que incluso lo vimos en el módulo pasado con Osaka, justo que anda acá compartiendo con nosotros el espacio, pero indudablemente el osteosarcoma es la neoplasia ósea más frecuente en el perro, mucho más prevalente. De hecho, en el paper vamos a ver los números en el periodo de tiempo en el cual se incluyeron los pacientes y es realmente bajo para 11 centros. Estamos hablando de menos de un paciente por año por centro, es bastante importante, de promedio, ¿no? Y con un 90% de micrometástasis al momento del diagnóstico, que ese es otro enorme tema que tiene esta Enorme. patología en relación a cuáles son los métodos, la metodología y la sensibilidad de las metodologías que utilizamos para estadificar a los pacientes, ¿no? ¿Puedes Y repetirlo esto? Porque esto, es importante, ¿no? el 90% 90% de micrometástasis de en el momento del diagnóstico, es micrometástasis. decir, nosotros en realidad, desde el punto de vista de enfrentarnos a dialogar con un tutor en el cual tenemos un diagnóstico presuntivo a través de una citología, o incluso si confiamos mucho en nuestro citopatólogo, un diagnóstico casi definitivo para el paciente entre la evidencia radiológica o la evidencia tomográfica y la evidencia citopatológica. Claramente estamos hablando con los pacientes, con los tutores de nuestros pacientes de un animal que tiene una enfermedad tumoral que ya no es local, por lo cual en realidad, y hay alguna particularidad en este paper que yo la destaco al final, que me parece importante compartir, porque creo que es una práctica que al menos en los colegas de Uruguay con los cuales intercambiamos, es una práctica que nosotros no hacemos. Si querés, dale, Martín, cuando vos Vamos, quieras, perfecto, pasando, sí, ¿no? sí. Aquí has remarcado con un rayo. Sí, sí, porque es como que es como una especie de debe. Yo creo que antes de que me jubile y ponga las patas para adelante, deberíamos poder lograr hacer aunque sea un pequeño estudio multicéntrico, retrospectivo, con la experiencia de todos los colegas con los cuales incluso compartimos la generación de Clatón, ¿no? La idea o el objetivo de este trabajo, que claramente es evaluar el beneficio de la terapia adyuvante en las pequeñas, en las tallas, en los animales de talla pequeña, o en realidad en animales de talla pequeña e incluso mediana, porque el límite de inclusión fueron animales de 15 kilos, por lo cual algunos no son tan pequeños como nosotros, no son todas razas toy. Eh, lo que evaluamos, básicamente, lo que evalúa el equipo de trabajo de este paper es básicamente el efecto de la terapia adyuvante a la cirugía en dos variables que son interesantes, que es el tiempo de progresión, es decir, el tiempo a la progresión distante, a la evidencia de metástasis, o incluso al desarrollo de las metástasis que ya existían al momento del diagnóstico, y a la sobrevida total o a la sobrevida global, ¿no? Esto es bueno que lo destaques. Es decir, este TTDP es interesante porque normalmente como que no siempre se evalúa, ¿no? Sí, yo lo Sí, destaqué, incluso lo puse aparte en uno de los slides, lo vamos a ver más adelante, pero está bueno esas definiciones, porque nosotros muchas veces hablamos de metástasis al momento del diagnóstico, o sea, una cantidad de parámetros de evolución de la enfermedad bueno, que muchas veces no estamos bien seguros a qué nos estamos específicamente refiriendo, por lo cual definir lo que significa tiempo a la progresión distante o tiempo de progresión me parece que está muy bueno para incluso empezar con esta estandarización de los términos Es- que utilizamos. este término, tiempo a la progresión distante, en otras palabras, ¿qué sería?
cómo lo Y podemos explicar? básicamente, yo tengo un día cero, que es el día de la cirugía, el momento de que estadifiqué el paciente, ese paciente o no tenía metástasis evidentes con el método que utilicé, y cuando detecto las metástasis en el seguimiento del paciente, se termina el tiempo de progresión, o sea, de progresión distante. Supongamos que yo al día cero, cuando estadifiqué el paciente, tenía evidencias de metástasis pulmonar, por ejemplo. Bueno, el tiempo de progresión distante vendría a ser la evolución de esas metástasis. Yo le hago seguimiento después de la amputación y en el tratamiento y veo que las metástasis aumentaron en número, aumentaron de tamaño, o sea, tenemos evidencia de que estamos frente a un animal que tiene una enfermedad progresiva, ¿no? Bien, Y perfecto. la sobrevida total, que básicamente es independiente de la causa por la cual mueren, pero sí a partir del diagnóstico y la amputación, bueno, cuál fue el tiempo de sobrevida de esos pacientes, ¿no? Es decir, a diferencia del TDP, sería que tal vez tiene metástasis y se mantiene, ¿no? Y vive mucho Sí, sí, más claro. que, que el tiempo que le Que apareció de la hecho, progresión. de hecho, los investigadores hipotetizan que el osteosarcoma y la respuesta a la quimioterapia digamos, responden, los perros de raza pequeña responden de manera similar o comparable a los perros de razas grandes. ¿Por qué? Porque, bueno, la bibliografía previa, los trabajos previos, mostraban que era prácticamente lo mismo darle o no darle quimioterapia adyuvante, porque la evidencia que había en razas grandes era que prácticamente no había diferencia significativa entre el uso de quimioterapia adyuvante después de la amputación o no. La tasa de sobrevida no tenía eh, En las razas pequeñas, eso es en las en las razas razas grandes. en las razas grandes. De Eh, hecho, lo que utilizan, los papers que yo estuve mirando también, los papers previos, de hecho, son los que generan la hipótesis. O sea, ¿por qué? Porque en la discusión vamos a ver que en realidad el partir de la base que la quimioterapia no hace nada, en definitiva, estos investigadores en realidad fue lo que se preguntaron. O sea, un perro pequeño tiene la misma probabilidad de desarrollar metástasis y de tener una sobrevida igual, sea con adyuvancia o sin adyuvancia, como pasa con la evidencia que juntaron otros investigadores en las razas grandes y gigantes. Esa fue un poco la hipótesis, la pregunta con la cual terminan hipotetizando que se comportarían igual, pero como vamos a ver en los resultados, la evidencia en realidad nos pone a repensar otra vez lo que decíamos, o la evidencia que teníamos en relación a las razas grandes, ¿no? En materiales y métodos, bueno, hay 11 centros durante 10 años, casi 11 años, y se incluyen solamente 43 casos. O sea, estamos hablando de una incidencia realmente baja, una prevalencia baja en el periodo, o sea, una incidencia baja. Perros de menos de 15 kilos. En este trabajo en particular no se incluyeron otras localizaciones que no sean apendiculares, ¿ah? E incluso se excluyeron osteosarcomas localizados en falanges y metacarpo metatarso, ¿no? O y sea, en la realidad, confirmación fue por histo, ¿no? por histopatología, que es un temita también que pusimos un apartado un poco por la definición del grado histológico, ¿no? Que es un tema cuando trabajamos con un estudio multicéntrico. Digamos, el grado histológico no lo definen, si bien utilizan el mismo grado, en la misma escala de clasificación del grado histológico, no lo define el mismo patólogo tampoco, ni los mismos patólogos. Son 11 centros distintos que remiten sus muestras a diferentes patólogos, ¿no? Pero bueno, básicamente se incluye la clasificación. ¿Cuál fue la explicación de la exclusión de OSA en la falange? No lo incluyeron como localización por el comportamiento biológico. ¿Por qué? Porque, bueno, el osteosarcoma en metacarpo o falange, una vez, digamos, tiene un comportamiento biológico más benigno que la inclusión, que el desarrollo de osteosarcoma en el resto de los huesos apendiculares, ¿no? Y por eso lo excluyen, y vamos a ver incluso que
excluyen también en las variables, cuando veamos el impacto de algunos indicadores, excluyen también los animales que tenían metástasis al momento para hacer el análisis de la tasa media de progresión, el tiempo de progresión de la enfermedad con y sin adyuvancia, se excluye también. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente del total de pacientes había 2 animales con evidencia de metástasis pulmonar, ¿no? Lo otro que incluyeron en el trabajo, la otra variable que incluyen es el tipo de adyuvancia, ¿no? Ahí la verdad que no hay nada muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a indicar o a comentar como alternativas, el uso de carboplatino de oxorubicina o la alternancia de carboplatino de oxorubicina, cambian un poco los ciclos, la cantidad de ciclos que se utilizaron, pero digo, no hay nada novedoso que uno diga, bueno, una de las terapias en alguno de los 11 centros fue una cosa que, digamos, en un solo paciente utilizaron inmunoterapia, pero tampoco lo contemplaron como una diferencia, ¿no? Y aparte lo utilizaron más en un intento de rescate, ¿no? Eh, bueno, y además registraron lógicamente todo lo que tenía que ver con el intervalo entre el inicio de la quimioterapia y la cirugía, o sea, cuántos días demoraron entre la cirugía y el inicio de la adyuvancia, y todo lo que tiene que ver al registro de los efectos adversos la toxicidad del uso de los protocolos de adyuvancia, ¿no? Todo eso Creo, se registró. sí, Sí, perdón, pero no, creo haber dale, dale. leído a fin del año pasado, también de Sí, Marconato, un trabajo sobre la importancia de los días después de de la los días de cirugía inicio. de empezar. Yo no sé si salió de este trabajo o hicieron otro, esto tendría que De hecho, buscarlo. yo no sé si lo mencionó. No, de este trabajo no salió. No, No hay, aparte no hubo, no se valoró como, o sea, se anota más o menos el promedio fueron 15 días después de la cirugía. es bueno ese dato. eh, Sí. o sea, en realidad, menos de 30 y más de 30 días en iniciar la terapia. Y el otro dato que se registró, que sí está bueno, es el tiempo de evolución, es decir, cuánto había pasado un animal claudicando antes de que se hiciera el diagnóstico. O sea, cuánto demora la gente en llevar a los animales a la claudicación, o cuánto se demora el diagnóstico en un animal que está claudicando, en definitiva. Donde ahí empieza, bueno, todo lo que tiene que ver con, llegan con claudicación, asumen que o demoran en la radiología, o en la radiología no tienen la evidencia radiológica como para sospechar en una enfermedad tumoral, y se mantienen tratamientos antiinflamatorios y demás, y bueno, cuánto tiempo de evolución tenían los animales, incluso hay periodos muy largos, ¿no? De más de 150 días, ¿no? De animales claudicando, ¿no? Mire, le damos la bienvenida también de Perú a la doctora Jessica que se ha incorporado y a otro colega que dice Y a usuario de un Zoom que usuario no, de Zoom que... no está. Solamente para nombrarlo, los subtipos de osteosarcoma: osteoblástico, telangiectático, condroblástico y fibroblástico, y los grados según el griego, le podemos decir entre amigos el Griego, leucópulos, el amigo griego, el amigo griego, el Locopoulos. el leucopoulos. Y Ahí lo está que la definición es, de qué es el tiempo de la progresión, ¿ah? Que es, en realidad está definido desde la cirugía hasta la fecha en la que se presume o se confirma una nueva metástasis o progresión de las que ya había al momento del diagnóstico. Y el tiempo de sobrevida total es definido entre el tiempo de la cirugía y la fecha de la muerte, o sea, independientemente de la causa. O sea, fíjate, desde el tiempo de cirugía lo toman, desde la cirugía, no sí, no desde, desde el inicio de la terapia, ni del diagnóstico, sino desde el tiempo de la cirugía, ¿no? perfecto. La Es interesante amputación. porque cuando veamos los meses o el tiempo, el tiempo va a ser desde la cirugía, perfecto. En realidad, en este grupo de 43 animales, casi la totalidad, porque exceptuando uno fueron todas amputaciones, o sea, en uno solo se hizo limb sparring y nada más. En Limb eso sí sparring es muy para parecido a aclarar, lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿qué sería el limb ¿Cómo? sparring para aclararlo? Por las dudas que hay un Y la, colega que la no. ciru- la cirugía digamos, no tan agresiva, el pedacito de hueso para afuera, el congelado y Sería conservar la pata sacándole conservar la pata, digamos, pero en un solo paciente. en un solo paciente. Y aquí las razas has destacado puras y Ahí mixtas, ¿no? destaqué un poco porque, bueno, nosotros quizás tenemos
una composición de la población quizás no tan similar, digamos, hay que ver cada uno dónde ejerce, o sea, en este tema de las razas, indudablemente que hay características. En este caso, como son 11 centros, me pareció más interesante el destaque entre razas mestizas y puras. Y después lo otro es que, bueno, lógicamente que hay que ver, en 43 animales no es nada representativo. El hecho de que aparezca particularmente 5 pacientes Jack Russell tampoco es un elemento. Sí me pareció importante, yo no lo agregué en esta que te mandé, en esta versión Sí. del PPT, pero sí me pareció interesante, que es un dato como para intentar profundizar, que es el dato de que más del 50% de los animales que desarrollaron osteosarcoma pendicular y son de razas pequeñas también están castrados. Es Más un del tema que, 50% castrados. claro, tenés el de 43. Ah, es verdad. Ahí tenés. Claro, Ahí dice abajo, dice sexo, el macho 26, 14 castrados. Y claro. hembras 17, 12 castradas, Y ahí esterilizadas. tenés 26 en 43, ¿no? O sea, Sí, en su gran mayoría, por lo menos en más del 50% castrado, no, lógicamente no estaba en el objetivo del estudio analizar, y menos con este N, si hay un impacto de la ovariohisterectomía o de la orquiectomía en el desarrollo de osteosarcoma en las razas pequeñas, como si hay alguna evidencia del desarrollo de osteosarcoma, una probabilidad más alta de desarrollo de osteosarcoma en algunas razas grandes y gigantes castrados, ¿no? Pero de todas maneras es un dato. fíjate que tiene de 5 a 15, es decir, como que las miniaturas las excluye el trabajo. Bueno, me parece que en realidad no tuvieron ninguno, ¿eh? Ninguno. Porque los pacientes, del total de osteosarcomas que estaban ahí, o sea, el 49, que finalmente se eliminaron 6, no fueron eliminados por ser raza toy, ¿eh? O sea, no me acuerdo ahora exactamente me había anotado incluso, pero no me acuerdo, pero creo que la localización fue uno de los elementos por los cuales volaron algunos de los pacientes del estudio, y el otro era la falta de registro, ¿no? Ah, perfecto. Voy a pasar. Pero Ahí está, después, bueno, uno la de cada una de esas localización. razas, o sea, es muy poco el N como... Este es otro dato que es interesante, donde la mayor parte de los pacientes desarrollaron un osteosarcoma en la tibia, que es un poco diferente a lo que vemos en las tallas grandes y gigantes, donde la localización en el húmero es un poco la más frecuente. ¿Ah? Y bueno, básicamente, en particular, bueno, la tibia proximal y distal, el fémur lógicamente el húmero después, ¿no? Pero claro, en el volumen total de pacientes, solo 5 pacientes desarrollaron osteosarcoma en el húmero, cuando nosotros en realidad estamos acostumbrados a ver bastante más frecuente en el húmero en pacientes de talla grande y gigante, Sí, ¿no? fíjate, y en el radio también, poco, ¿no? Sí, Fíjate, sí, 5. sí. Sí, sí, básicamente el fémur, la tibia y el fémur, bueno, se concentran la gran mayoría. Y En fractura este estudio en patológica, particular hubo una sola. un solo paciente que tenía una historia, un antecedente previo de cirugía ortopédica, ¿eh? También, bueno, Con un implante, es decir, tenía un implante y en ese lugar desarrolló el osteosarcoma. desarrolló el osteosarcoma, pero Que uno eso muchas solo. veces uno lo ve en las reseñas de los papers, ¿no? Que puede ser, y aquí lo Sí, vemos, un caso directamente lo interesante. Y aquí en tenemos términos de los... localización, lo interesante es eso. Este es otro también interesante tema, es que prácticamente en la totalidad de los animales, exceptuando 2, la cirugía incluyó la linfadenectomía, ¿no? Que ese es un dato que, incluso conversando con los colegas, no solemos incluir la linfadenectomía Pero en el ¿cuáles? desarrollo. ¿Cuáles removieron para la tibia, por Bueno, ejemplo? ahí Dice, removieron el axilar y el cervical superficial, en el caso del wow, miembro torácico, y el y inguinal el... superficial en el caso del miembro pelviano, ¿no? Mira, Y ahí lo que vemos es, bueno, la gran mayoría, que eso sí es similar a lo que ocurre en las tallas grandes, en los grandes y gigantes, fueron clasificados como osteoblásticos,
Y bueno, lo que normalmente nos pasa con los patólogos, ¿no? O sea, el 60% eran grado 2. Y bueno, hay gente que se juega más o se juega menos. En algún momento. Cuidado que tenemos un patólogo en la sala, lo tenemos a Y Rodolfo, bueno. Mm. se ríe. Bueno, contanos la experiencia, Rodolfo, cómo hacen con el grado 2. Claro, Terminan tirando una moneda, o lo por qué pongo son en el tantos 1 o lo grado pongo en 2? el... Es uno más o tres menos. Aquí El tenemos el 60% de los perros, tratamiento. bueno, esto es la quimioterapia, ¿no? El 70% de los perros recibieron solo carboplatino, doxorubicina Y sola cuatro y dosis. Fíjate qué interesante. eh, 4 dosis con un cuatro rango dosis. Sí, de 1 a 7 dosis, el rango. sí, sí. Qué variable. Probablemente no está descrito en la discusión del paper, pero los que recibieron uno probablemente es porque también se murieron, ¿no? O sea, hay que verlo después, no está descrito en cada uno de los casos que sucedió. Doxorubicina sola en un rango de 4 dosis, de 2 a 4, ¿no? Y la alternancia de carboplatino y doxorubicina, que es un poco lo que, al menos con quienes he intercambiado acá en el país, es un poco lo que a veces sugerimos luego de la cirugía, ¿no? La alternancia de carbodoxo. Y ahí están las dosis que se utilizaron, entre 240 y 300. La verdad que tampoco hay un registro ni un criterio por el cual se utilizó 240 miligramos o 300 miligramos metro cuadrado. No, digamos, 280 es la media, la mediana va de dosis, pero y en la doxorubicina a 1 miligramo kilo, que es bueno, Hasta 15 básicamente kilos. Mm, hasta perfecto. 15 kilos, 1 miligramo kilo. Si vemos los resultados, yo no sé si Sí, la próxima, la de los resultados, la sí, del... sí. Ahí va. De los Ahí lo que 43. vemos básicamente es que la adyuvancia después de la cirugía no cambia, no es significativa la diferencia en el tiempo de progresión de la enfermedad, o sea, ese periodo de tiempo en el cual nosotros presumíamos o teníamos evidencia que la enfermedad siguió avanzando. No hay una diferencia en eso, los pacientes tienen evidencia de que progresa la enfermedad prácticamente al mismo tiempo. Es decir, vos estás viendo, perdón, en la donde dice 265. Ahí va. Todos los perros tuvieron un tiempo de progresión de la enfermedad, de progresión de un tiempo hasta la progresión distante de la enfermedad, lo que habíamos definido como entre la cirugía y la aparición de nuevas metástasis, o entre la cirugía y la evidencia de que las metástasis que había previamente crecieron, eh, de 265 días en la media, 288 días, un poquito más en la adyuvancia, y 205 días, un poquito menos, pero un poquito que no es significativo. Quizás si el N de este trabajo hubiese sido un poco más grande, capaz que efectivamente lo teníamos, pero con esto no tenemos evidencia significativa, pero sí tenemos evidencia de que los pacientes que recibieron adyuvancia después de la cirugía, independientemente del protocolo utilizado, eso es interesante, Muy interesante. Independientemente tuvieron una diferencia significativa en el tiempo, en la mediana de sobrevida total. O sea, la sobrevida general fue mayor para los animales que recibieron adyuvancia. Y si ven abajo, 0.002, el P, y si ven muy abajo la significativo. diferencia franca es la diferencia en el porcentaje de animales vivos al año del diagnóstico, ¿no? De la cirugía, ¿no? Wow, 50%, No ¿eh? tanto, claro. De todas maneras, si nosotros vemos lo que pasa a los 2 años, es una diferencia que no es significativa, pero bueno, a mí me gustaría ser el tutor de los perros que quedaron en el 12% vivos a los 2 años por haber utilizado quimioterapia, ¿no? Con las Buena, dosis no que sé, estaban, con las dosis que ¿me estaban escuchan? puestas, ¿no? Sí, Sí, dale. te escuchamos. A ver, ¿quién Estaba está? esperando que... Estaba yo, Juan. Ah, Juan, sí, Juan, Juan. Estaba adelante. esperando que se duerma Juan la Osácar, nena para que no salga gritando en medio de adelante. de la grabación. No, para rescatar algunas cosas, para así no tiro tanta información al final, para rescatar algunas cosas después mencionando Sebastián, y un poco algunos por ahí a veces cuidados que hay que interpretar cuando se hacen los
estos estudios multicéntricos, son multicéntricos porque abarcan más de, más de una clínica, hay mucha variabilidad Claro, y por eso obviamente tratan de minimizar estos errores. Obviamente si se pone un solo centro en evaluar un osteosarcoma appendicular en un perro menos de 15 kilos, obviamente no juntan ni dos, que es un poco el objetivo de claro, aumentar el N aumentando los centros. Pero al aumentar los centros se van a tener variabilidades inclusive epigenéticas y de presentación y variabilidades que no solamente comprenden a la enfermedad en sí. O sea, siempre eso hay que manejarlo con cautela. Una de las cosas que también mencionaste, Seba, con respecto a la utilización de quimio, que lo habían mencionado con respecto al tiempo posterior a la cirugía, que obviamente, como al ser de naturaleza retrospectiva, el artículo de Marconato que menciona el inicio de quimio posterior a los 5 días es de hace 2 años, y este estudio claro, viene recolectando pacientes de hace. exacto. Sí, ahí se le cortó Lo a Juan. perdimos. Ahora se Sí, pero vuelve claramente el estudio viene juntando desde el 2014, ¿no? de 2014. Voy a pasar una diapositiva a ver, no sé si quieres ver analizar estas curvas y has marcado ahí con un Bueno, círculo. básicamente esa es la representación gráfica de lo que veíamos antes, bueno, que vemos que la diferencia que hay, yo no sé si se ve mi puntero, ¿se ve ahí No, el no, mouse, no lo Martín? vemos. ¿Lo ves? No, Ah, ¿querés no, porque que, claro, estás la vos presentación, compartiendo. claro, De todas maneras, si marcás en el tiempo to distant progression, days, sí, marcás ahí, y si te fijas, el 50%, sí, aquí, claro, cuando el 50% de la población de animales tuvimos algún signo de evidencia de progresión de la enfermedad, es prácticamente el mismo. el Y, mismo. digamos, y en el caso del porcentaje de sobrevida y el porcentaje de sobrevida, la supervivencia total es donde se ve la diferencia significativa entre animales que solamente fueron operados y animales que después de la Que son cirugía estos. iniciaron algún protocolo de quimioterapia. Esto es interesante porque siguiendo como lo que nos enseñaron los médicos en Sí, la televisión con el COVID, la curva, fíjate, se aplana bastante en forma con la quimio, ¿no? Como que es más una pendiente, ¿no? Y con cirugía solo como que cae muy, muy abrupto, ¿no? Y el rayo aparece de nuevo. claro, bueno, porque en realidad el dato de este estudio es que indudablemente digamos, tendríamos que repensar nuestro protocolo de trabajo cuando nos enfrentamos a nuestro sarcoma, incluso en las razas grandes y gigantes, ¿no? Porque la evidencia en la cual no muestra diferencia significativa con o sin adyuvancia, bueno, en realidad en estos tumores que tienen características, grados histológicos similares, que tienen tipos histológicos similares, es decir, tanto en tallas grandes como gigantes, y en razas pequeñas, el más frecuente es el osteoblástico, y lo más frecuente es el grado 2, no deberíamos por qué no tener ningún tipo o por lo menos no tendríamos evidencia suficiente como para decir que efectivamente es lo mismo hacer o no hacer adyuvancia. Y este dato en realidad nos dice que no, en las razas pequeñas no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es, te digo, para sacar una foto, ¿no? Es decir, basado en los hallazgos, en la quimioterapia adyuvante, que sería eh, posterior a cirugía, significativamente prolonga el tiempo de sobrevida de 353 versus 150 días, que es más del doble, y muestra similar tasa de toxicidad y eficacia de Claro, la no observa. encontraron, en términos de cómo digamos, cómo Los toleran pequeños. los tratamientos, no encontraron ninguna diferencia en lo que está relatado o lo que está publicado en las razas grandes, ¿no? Es decir, por ser más pequeño el perro, no tiene más toxicidad que O por un lo menos no hay perro. evidencia, no hay No. evidencia de que tengan más o menos toxicidad que en las razas grandes, ¿no? Y aquí, Bueno, esto es un poco lo que sustenta lo anterior. o lo que intenta responder la pregunta inicial del grupo de investigador.
sea, en realidad lo que está sumando en el análisis de la discusión es que, bueno, indudablemente que el grado del comportamiento biológico del propio tumor, tanto en razas pequeñas como en razas grandes, no tenemos evidencia que se comporten de forma diferente. La tasa de metástasis del momento del diagnóstico es similar. Incluso es interesante porque la tasa el tiempo de progresión entre el diagnóstico y la cirugía y la progresión de la enfermedad, o sea, la evidencia de la progresión de la enfermedad es similar en razas grandes y que en razas pequeñas, por lo cual incluso los animales que no tuvieron tratamiento quimioterápico, independientemente de la talla, viven más o menos el mismo tiempo, por lo cual en realidad nos vuelve la pregunta de por qué no esperaríamos que los animales de talla grande o gigante con ayuvancia vivieran más. Y en definitiva es un poco lo que intenta terminar resumiendo este trabajo en función de los hallazgos y en función fundamentalmente de ese hallazgo de lo que significa de lo que significa la respuesta al tratamiento adyuvante, ¿no? Y una pregunta que te hago, Sí. el motivo de por qué mete aquí, incorpora melanoma, tumor mamario y hemangiosarcoma Bueno, porque a la porque en volada? realidad, claro, porque en realidad hay algunos trabajos, tanto en melanoma como en tumores mamarios o en hemangiosarcoma, donde es un poco al revés, donde la prevalencia y el comportamiento biológico o las respuestas a las terapias serían diferentes según la talla de los animales, pero en realidad, digamos, este tipo de evidencia donde en realidad no está claro que la talla sea un factor, digamos, que signifique una diferencia en los resultados a las terapias, de alguna manera también pone un depende en el resto también de lo que decimos en relación al melanoma o a los tumores mamarios o los hemangiosarcomas, ¿no? Eh, digamos, nosotros tenemos este enorme tema que es nuestros estudios y su N, que lógicamente que desde el punto de vista estadístico, matemático, en algunos papers pueden sin duda tener la solidez que tienen, pero bueno, pero indudablemente que tenemos que siempre estar, como decía, incluso como mencionaba Juan recién, estos estudios, digamos, deben ser tomados con la cautela que tienen que ser tomados. De todas maneras, repito, en nuestra experiencia, por ejemplo, en nuestra experiencia en lo que significa el analizar la linfadenectomía, que incluso en este caso lo uno con algo con lo que yo empecé el año pasado, en los módulos del año pasado, y lo empecé a implementar en la clínica, que es la realización de la localización del linfonodo centinela utilizando contraste e incluir la linfadenectomía en la cirugía. Me pareció un dato muy interesante porque en realidad Absolutamente. nosotros no estamos acostumbrados, hasta donde yo he conversado con los colegas, no tengo ninguna evidencia de eso, pero no estamos acostumbrados a hacer la linfadenectomía regional en el momento de la amputación, Para independientemente. nada. No, y más creo que si los colegas que están, no sé, Jessica, María, es decir, Rodolfo, si le Bueno, piden al lógico, cirujano, cuenten, ¿no? claro, sí, que le piden al cirujano ahora, la próxima, la próxima amputación, que de un miembro posterior, ¿no? Trasero, ¿no? Que le pidan el inguinal superficial, ser extirpado, yo creo que los van a, les van a decir, pero ¿para qué? ¿Por qué, no? ¿Qué más dice sobre esto? ¿Qué hallazgos ha tenido el tema del ganglio? ¿Se detiene en eso o será No, otro no se paper? detiene, no se detiene. Debe haber otro paper, Sí, digamos, dando vuelta, dando vueltas por porque ahí, porque indudablemente que si sacaron esos 41, creo que el 94% son 40, 41 linfonódulos, algo deben tener en relación a la presencia o no de micrometástasis en el linfonódulo. a mí sí me sorprende, hago un paréntesis acá, cuando leemos así entre todos, con muchos cerebros y muchos ojos y orejas, cuando uno lee, cómo surgen, cuando uno lo lee rápido, no se da cuenta de esto, pero cómo uno va viendo cosas que no se ven normalmente en una lectura.
de un paper, como por ejemplo, que seguramente va a haber un paper nuevo sobre Es probable, debería. O sea, yo sí tengo los linfonódulos ahí y tengo el presupuesto, seguramente que hago algo con los linfonódulos. Claro, claro, porque nos queda ahora la duda, ¿no? De esos más de 40 trabajo extra que sería del cirujano de Sí. quitar y del patólogo de ver los linfonodos, ¿qué dieron, ¿no? ¿Y qué cambios? Lo otro que se analiza en la discusión y me parece que es interesante, que cuando comparamos los resultados en tallas pequeñas y vemos también inclusión de pacientes que ya tenían metástasis, y en esto ustedes vieron en la tabla de resultados que tienen los dos datos, incluyendo los que ya tenían metástasis y sacando los que ya tenían metástasis, sigue siendo significativo el periodo total de sobrevivencia. Esto, ¿no? Si ustedes ven ahí, yo no tengo el puntero, Martín, pero Aquí, si aquí, ustedes ven por debajo de lo que está pintado en verde, sí, aquí. ese dato excluye a los animales que ya tenían metástasis y sigue siendo Es significativo. muy parecido. Este es un dato importantísimo. Es interesante, es muy parecido, ¿no? Aunque saquen los de la metástasis, es muy parecido. Lo único que a mí me gustaría, capaz que aprovechar que tenemos a Juan ahí enganchado, si puede hablar. A ver si volvió. Sí me quedó Hola, dando ya vueltas recuperé, Ah, sí, ya perdón. recuperé señal. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál es- Ya recuperé señal, digo. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta, Seba? No, a mí me genera, digamos, la diferencia que hay entre la significación del dato del tiempo de progresión, o sea, el tiempo a la progresión distante en relación a pacientes con y sin quimioterapia, y la sobrevida y el impacto de la quimioterapia sobre el tiempo de sobrevida. ¿A qué le endilgamos el hecho de que no tengamos una diferencia significativa en los grupos del impacto de la quimioterapia en el tiempo de progresión? Porque en realidad, si yo saco a quienes no tenían metástasis al momento del diagnóstico y miro estos resultados, digo, bueno, que le dé quimioterapia o que no le dé, no va a demorar la aparición de metástasis. ¿A qué le endilgamos eso, Juan? Perdón, no, te juro, no entendí me perdí Claro, una aquí, parte. acá estamos hablando de que en los grupos no hay cambios. Sí. Si en los grupos quitas los que tienen metástasis y los que no tienen metástasis al inicio, después de la cirugía, los resultados con la quimio son iguales. Es decir, y la idea es por qué, si, entre comillas, si se Claro, porque viendo mejoraría. eso, Claro, porque viendo eso y viendo que el tiempo de progresión, o sea, que el otro parámetro que mide de estudio, que es el tiempo de la progresión distante, es decir, cuánto pasó entre la cirugía y la evidencia de que la enfermedad tumoral seguía avanzando, sea por aparición de metástasis nuevas o sea por incremento del volumen tumoral de las metástasis que ya estaban en el momento del diagnóstico, que acá tenemos los dos parámetros. Aparentemente la quimioterapia no demora el tiempo en el cual progresa la enfermedad, pero sí prolonga la sobrevida. Entonces, Bueno, pero eso siempre hay que verlo primero en el análisis estadístico que se utiliza, la sí, variabilidad, como te mencioné hoy, en los estudios multicéntricos, ¿sí? sí, Hay que ver también que eso un poco pasa siempre en todos los artículos. En esos, como bien mencionaste vos, se quedaron con los 43 pacientes. De esos 43 sí. pacientes, hay algunos que son humerales, hay algunos que son carpales, hay algunos que son tibiales, hay algunos que son No, femorales, los carpales los excluyeron, ¿eh? sí, los eh, excluyeron. pero Son no, perdón, humerales, no carpal, humerales, distal de radio, perdón, eso quise decir. ahí va, Distal distal de de radio, radio. perdón, dije mal. Distal de radio, proximal de húmero, proximal de tibia. Entonces, ahí puede haber variabilidades. Con respecto a cuando tienen metástasis, ¿quién no ha tenido el perro que lo dejas con la metástasis y vive 6 meses con la metástasis eh, Sin ninguna sin, progresión. sin ningún problema, sin ningún... Yo he tenido pacientes con tumores metastásicos de mama viviendo De- un año sin absolutamente hacer nada. Y bueno, en la campana de Ahora tengo Gauss uno con siempre osteosarcoma está. amputado y todavía anda ahí. Exacto. Yo he tenido pacientes con osteosarcomas amputados y viviendo 4 o 5 meses con sus metástasis y he tenido otros que en 15 días
un mes, tienen progresiones fatales. Por eso decía, en la campana de Gauss siempre las probabilidades se van por arriba o por debajo del 95, como si tienes un perro que le diste una quimio y vivió 3 años. Entonces, siempre hay que evaluar que hay individualidades que pueden escapar y que también es inviable analizar individuo por individuo porque tampoco es Tampoco no. representativo. Porque también, Claro. así como decían hoy con respecto a que había un paciente que tuvo un implante, bueno, listo, le echamos la culpa a los implantes. No, bueno, son probabilidades. Son probabilidades que pueden pasar. Probablemente esa clínica tuvo 40 perros que le pusieron implantes y ninguno desarrolló osteosarcoma y uno te desarrolló. Bien, entonces también hay que valorar esas cosas. Yo creo que estos números siempre hay que analizarlos con detalles. Y otra cosa es el método estadístico que utilizan para ver si eso no es significativo, porque muchos estudios pueden decir que es o que no es significativo por el análisis estadístico que se utilizó y son errores estadísticos o aciertos estadísticos y pueden menospreciar o aceptar terapias en que no deberían haber sido ni despreciadas ni aceptadas, dependiendo obviamente el cual, o sea, al punto que se llevó, si se aceptó o se descartó. Entonces, Juan, yo creo que muchas sí. cosas, lo que sí, y es verdad, hay que analizar en detalle cuál fue la causa de por qué pueden surgir cosas. En general, al final en la discusión siempre hacen eh, ¿cómo se llama? Las observaciones para poder dar un entendimiento de por qué pasó tal o cual cosa. Hay una cosa que vi, por ejemplo, que después cuando lo leí lo vi, que le habían dado, algunos tenían en cuenta el conteo de monocitos, de linfocitos, de fosfatasa Sí, alcalina, en y realidad después acá lo vi que le no den lo más. registraron, pero No lo no lo valoraron, exacto. evaluaron. Será otro Eh, trabajo de Marconato, claro, otra tal cual, Sí, publicación. o sea, se en está realidad guardando. como resultado está, por ejemplo, el 30% de los pacientes, el 32% de estos pacientes tenía la fosfatasa alcalina incrementada, pero Claro, no se sí, sí, sí. analizó, o sea, no se utilizó Sí, como yo creo que variable. lo que trataron de hacer en este trabajo es, como les decía, justo se me cortó el audio, es tratar de demostrar que el osteosarcoma en las razas pequeñas es igual que en el osteosarcoma que en las razas grandes, que Claro. Excelente. requiere quimioterapia y no es eso viejo que se entendía que, bueno, el perro chiquito va a andar mejor Era con mejor, osteosarcoma. eso quería, perfecto. Ese era un poco, ese que, bueno, era mejor, que por ahí se cree, en muchas patologías el perro pequeño es como que tiene mejor probabilidad de sobrevida, y por ahí son trabajos muy viejos donde el N era muy errático, era muy pequeño, y que quedan instaurados, y que por ahí toman vigencia durante 20, 25 años, y ya ahora dijeron, bueno, vamos a ver si esto es real o no es real, y lo empiezan a alargar de vuelta y se dan cuenta que el error estadístico estaba mal hecho, el N era muy chico, o las conclusiones fueron erróneas. Entonces creo que eso hay que rescatar de este artículo y Excelente. lo que yo rescaté como más relevante. Después creo que hay un montón de cosas que se pueden ir rescatando para poder por ahí ahondar más en esto. Por Te hago ejemplo, una pregunta, Juan, sí. que no profundice el trabajo. La extirpación de los linfonodos, ¿lo crees Ah, interesante? había escuchado eso que estaban Sí, mencionando yo. sí, Para mí, qué sé yo, también es anatómico y quirúrgico, ¿no? En el miembro anterior se van los dos linfonodos por una cuestión de la técnica quirúrgica, y en el miembro posterior te diría que casi también, por ahí hay que ver, es verdad que el inguinal superficial tenés que ampliar un poco más la técnica quirúrgica para llevártelo, eso sí, en el miembro anterior no, pero en el miembro posterior tenés que ampliar un poco la técnica quirúrgica para llevarte el inguinal superficial, porque aparte estás manejando sobre la pudenda, estás sobre el femoral, etc. Eh, pero Pero Juan, en el miembro anterior y en el miembro posterior, eh, eh, y en el miembro anterior particularmente, que con la técnica quirúrgica, como decís, se pueden ir, tampoco los remitimos para histopatología. yo siempre los remito, por eso esa era la otra Los- aclaración. No hay forma que no remita un linfonodo. Es como que algo básico que me metí en oncología. Para mí el linfonodo era fundamental, entonces desde que empecé a hacer oncología, para mí el linfonodo es parte del tumor, es como algo siempre y cuando se saca, ¿no? Hay veces que no hay necesidad de sacarlo y tampoco lo vas a ir a sacar porque sí. Es más, ahí fue un poco la contra, como en algunos desacuerdos que tengo con todo lo que es la parte por ahí de los colegas brasileños sobre el linfonodo regional, sobre el linfonodo satélite y hacer la Sí, distinción no selectiva, o que por ahí Liptac la mantiene mucho,
que hace disección no selectiva de linfonodos de la cabeza, y te sacan los dos submandibulares, el linfocentro regional parotidio, te vacía todo. Para mí lo hacen cadáveres, no es porque lo sacan 3 segundos encima, pero digo, es increíble, sacan todos los linfonodos. Está bien, están a otro nivel, ¿no? Pero, Sí. pero los linfonodos, siempre, o sea, si están en la técnica quirúrgica, se van sí o sí. Y después dependerá de qué capacidad de metástasis tiene el paciente de hacer metástasis linfática o no. Que yo, si lo tomamos el osteosarcoma, la verdad que es hiper baja. O sea, no Exactamente. deberían. Pero si ya lo sacaste, lo tenés que mandar a analizar. Esa es un poco Claro. también la parte. Si lo sacaste, lo tenés que mandar a analizar, punto. No hay tutía en eso, para mí. Y los otros colegas, no sé, Bueno, Rodolfo, ¿cómo lo ves? María, Ricardo, Cristian, usuario de Zoom, Jessica, ¿cómo lo ven? Justo antes de tu aclaración, Juan, y te lo agradezco, me había anotado, apuntado, para ustedes, los osteosarcomas en perros de talla pequeña, ¿eran mejor o peor pronóstico? Justo me había anotado eso, para ver qué teníamos antes de este Los paper. peleas, perdón. No, 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 pero ese es el, porque tal vez muchos tenían este concepto, ¿no? Bueno, por No eso sé, iba a ser esa. exacto. Hace poco, a ver, hace un par de años salió el artículo que comparaba, se llama Redefiniendo las reglas de 2/3 en el tema de la aparición de mangiosarcoma y cómo las razas pequeñas, ese es verdad, que redefine esa regla de 2/3 son malignos y 2/3 son hemangiosarcomas, que en las razas pequeñas no debería ser tomado como tal, pero bueno, te lo demuestra con un artículo con un muy buen N y que te dice, es verdad, la probabilidad de mangiosarcoma en el vaso en un perro de menos de 20 kilos es muchísimo menor que en un perro de más de 20. Pero bueno, eso lo terminan demostrando, está perfecto. Ahora, no es algo que como hemos visto en este artículo, y coincido porque me ha pasado lo mismo en mi clínica general cuando he visto pacientes de menos de 15 kilos, no andan mejor para nada, andan igual, en el caso del osteo. y nosotros estamos teniendo Sí, estas tasas de sobrevivencia general. mira, justo, no te entendí, Sebastián, no te entendimos. Claro, ¿Cómo? digo, en la práctica nuestra, en los pacientes de talla pequeña, hemos tenido sobrevidas si querés ponerlo de los resultados. Yo creo que en mi vida creo que tuve un solo paciente pequeño con osteosarcoma, ¿no? Con la tabla de resultados al primer año. Yo tuve varios y ninguno dije, wow, cómo superó, para nada. Ajá, Fíjense Sí, cómo, algo que dijiste sí, hoy con respecto al osteosarcoma de falange, sí. que sí, lo puse ahí en la clase, me recuerdo, eh, y bueno, me parece a propósito. A las 2 semanas vino con metástasis en la cresta ilíaca. Absolutamente. A Sí, mí, pero bueno, los hablo, perros, a mí me son pasó lo mismo. individualidades, Sí. son individualidades y que sí es verdad que ese perro era el que había habido un error quirúrgico, entonces bueno, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al cirujano o le echamos que la culpa a la lo habían enfermedad? amputado, lo habían Claro, amputado. exacto. Ahora, ¿fue por eso o fue porque, o sea, tenía que pasar, porque iba a pasar indudablemente? ¿Fue porque no le dimos quimio? Porque ese perro, les dije, no le habíamos dado quimio. En ese perro la quimio hubiese aumentado aún más la sobrevida. La verdad que no lo sé. En retrospectiva es difícil, con el diario El Lunes a veces es fácil. Como les dije también, la osteosarcoma distal de radio es mejor pronóstico y hace 1 año y medio tuvimos uno que al mes de la amputación hizo metástasis en la vértebra, lo cual es la primera vez que vi metástasis en vértebra en un osteosarcoma, y este era en distal de radio. Bueno, a eso voy un poco con las individualidades que existen, que en biología más, y estos artículos lo que hacen es por ahí poner en discusión cuestiones que a veces no son traspolables a todos los momentos, lugares y regiones, porque hay variabilidades que van evolucionando también con el tiempo. Fíjate, Juan, que lo que nosotros lo habíamos Lo mencionado. otro que también a nosotros Sí, nos pasa es que perdón. muchas veces, Dale, 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 Seba, eh, dale. no,
Digo que lo otro que lo que comentaba, lo otro que nos pasa a veces, en general nos pasa, nosotros acá en Uruguay al menos, es que tratamos pacientes con osteosarcoma sin saber el grado histológico porque no nos lo reporta el patólogo. O sea, los patólogos no utilizan las clasificaciones de los tumores, salvo algunas raras excepciones. Con lo cual también es definir el pronóstico con el impacto que tiene el grado histológico, el tipo tumoral y el grado histológico muchas veces no nos lo reportan. Pero Aquí no sé qué comenta, estabas diciendo, Martín, vos. comenta Rodolfo que él tiene la posibilidad de ver osteosarcomas en razas de talla pequeña, pero no puede hacer el seguimiento del paciente como para ver si vive más o menos. Y lo que comentabas, Juan, el mismo trabajo lo dice algo similar, puede asumirse esto de las tallas grandes y pequeñas en otros tipos de tumores que no debería, como ellos mencionan, haber diferencias entre sobrevida y todo, por lo pronto en melanoma, tumores mamarios y lo que mencionabas de mangiosarcomas. Fíjate que, Claro. es decir, lo comenta. En caso de la graduación, dice Rodolfo, sí se debería pedir en cada reporte de histopatología, dice Rodolfo. Muy bien, excelente. Vamos a ver, esta es la conclusión, entonces, Seba, si querés Eh, mencionarla, leerla. bueno, básicamente lo que terminan concluyendo es que no se comportan mejor el osteosarcoma en las razas pequeñas y lo otro que terminan, digamos, concluyendo también es que la adyuvancia podría prolongar sin dudas la sobrevida, ¿no? Indudablemente que se requiere con estos N y con la variabilidad del multicentro, se requiere seguir haciendo estudios, ¿no? Sin duda. Súper. Pero A me ver, pareció muy interesante y sí. me dijo que lo que más siempre me termina como dejando ese sabor de que deberíamos hacer otra cosa es la capacidad de hacer estudios multicéntricos, ¿no? Deberíamos, Gracias, aunque sea. Eva. Y Juan, los colegas, si quieren unos segunditos de algunas palabras, qué han aprendido? ¿Qué les pareció interesante de esta lectura? Hola, 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 grupo. Pues miren, digo, realmente nada más para hacer este hincapié, estaban hablando de quienes están mandando linfonodos en los casos de osteosarcomas, ¿no? Realmente, si yo me pongo a hacer el conteo, eh, pues solamente dos o tres veces es la que a uno le remiten el linfonodo, pero de forma general se excluye. ¿Por qué? Pues bueno, no sé, pero bueno, al final de cuentas, pues esto a mí me está sirviendo como para decir, y falta, pues como en los comentarios, poner al final, ¿no? O sea, es importante también que se incluya el linfonodo centinela, ¿no? O regionales para una mejor evaluación y estadificación, porque al final de cuentas es una herramienta, el reporte histopatológico para, pues obviamente, ver la sobrevida también de los pacientes, ¿no? Excelente, gracias, Rodolfo. Algo como para comentar a los colegas y difundir. De hecho, se puede mandar este mismo video a los colegas que te remitan alguna pieza o en el futuro a tus... voy a empezar, dice Clarísimo. Jessica, desde Perú a decirle al cirujano que incluya los linfonodos en la cirugía. Jessica. Y los tenés que perseguir a los cirujanos para que hagan esto igual, Jessica. Así que estoy de Por acuerdo. para que hagan Hay lo que que vos perseguir. querés. Sí, tal cual, sí, sí, sí. Por suerte, al ser mi clínica puse las condiciones y no tenían mucha capacidad de opinar, ¿no? Así que bueno, no, no, Seguro. siempre Si buscamos el querés operar consenso. acá, tenés que incluir los Tal cual. linfonódulos. Y no, después también he aprendido que hay cosas que no se pueden hacer también, pues si no, Juan, me estás pidiendo algo que es imposible que haga, ok, ok, entonces empezamos también a entender lo que son dosis quirúrgicas. Si no, no le puedo sacar Claro. medio perro, como estás planteando, le puedo sacar hasta acá, ok, listo, sacarle hasta ahí entonces. Eh, pero bueno, sí, yo creo que sí, sí lo que No, rescato, me parece sí. fantástico que como mencionado Seba, es la falta de estandarización de estudios que tenemos acá. Eh, es muy baja, no se publica absolutamente nada, no hay formas de trabajo racionales
es medio que cada uno hace lo que más le funciona o lo que se adapta también por las regiones, por los tutores que están y que llegan, por los colegas y por un montón de cosas que hay cosas que por ahí son difíciles de manejar y no depende de uno, pero sí creo que hay cosas que se pueden estandarizar y que se pueden consensuar para mantener una misma línea de trabajo y que te atiendas donde te atiendas, tengan más o menos, con variabilidades entre criterios, pero más o menos una forma, y que eso después sea trasladable en estudios, ¿no? Nosotros acá en Uruguay no tenemos una sociedad uruguaya de oncología veterinaria y algunos estamos afiliados a la SAOB, a la Sociedad Argentina. Sí, sí, Y sí. el año pasado, los talleres pre-congreso del año pasado fueron muy, pero muy buenos en relación a intentar ponernos de acuerdo de qué Sí, forma sí. hacer las cosas. E incluso a mí me parece que es una excelente idea trabajar en eso, fundamentalmente pensando en que hoy tenemos mucho más herramientas diagnósticas, muchas más herramientas terapéuticas, mucho más conocimiento local de las patologías y de la patología oncológica en general. Tenemos muchos referentes internacionales que viven en la región y que trabajan en la región. Y realmente tenemos una enorme casuística que de alguna manera, por nuestra falta de formación en el manejo de los registros y de los registros médicos, estamos como de alguna manera cercenando la oportunidad de difundir datos que podrían colaborar a salvar vidas en nuestro propio lugar de trabajo y en otros lugares. O sea, yo creo que hay ahí un tema de responsabilidad profesional que tenemos que colaborar a que se comprenda. O sea, y en particular quienes tenemos alguna vinculación con la educación veterinaria, sea porque estamos en la facultad o porque tenemos vínculo con la facultad, tenemos que insistir muchísimo en eso con las generaciones más jóvenes. Mejor conclusión que esta, Seba, imposible. Muchísimas gracias. Eh, no nos hacemos cargo de las protestas y los comentarios de los cirujanos cuando le pidamos que busque los inguinales superficiales, abdominales superficiales. Y las familias de nosotros, por favor, traten de que no lo mencionen los cirujanos, ningún Y, reproche. Gracias, y Juan. Gracias, Juan. las opiniones no son responsabilidad de Clató. Muchísimas gracias, Juan, por acceder a Desafío Cumplido. Háganle Sí, like un grosso, Juan. Gracias, Juan, gracias, Bueno, gracias, de gracias a verdad. ustedes. Gracias. Like al video si les gustó, comentarios y reenviarlo, compartirlo con tutores que tengan este tipo de tumor sus perritos y lo mismo con otros colegas. Muchísimas gracias y espero verlos en el próximo Clatov Studio. Gracias, Excelente, gracias. muchas Colegas, que gracias. anden bien. Gracias. Un Hasta luego. abrazo. Bye bye.